Buenas noches, hermanas, hermanos. El día de hoy vamos a compartir algo importante, importantísimo, maravilloso. Vamos a hablar de uno de los sacramentos que en su inmenso poder, su misericordia, Jesús instituyó, la confesión. Hablar de tan extraordinario don, tan maravilloso don, veramente uno puede nutrirse de toda la información que tiene a su alcance. Pero es tanto lo que se podría decir. Entonces lo que yo en esta oportunidad pretendo solamente es hacer un breve resumen de lo que es el sacramento. En realidad, pensé yo primero hablar las características principales de este don, de este regalo tan maravilloso del Señor, y luego hacer un comentario respecto por qué en la práctica de la fe de nosotros católicos no se vive este sacramento, e inclusive en otras iglesias también cristianas tampoco lo reconocen. Entonces, hacía ver de que hay dudas al respecto. Y es tan amplio que ahora pienso que lo mejor por ahora no es hablar de las características, sustento, de lo que es en realidad el sacramento, sino hablar de las dudas, de las cosas que se rechaza como una verdad respecto al sacramento. Y es así, hermanos, no solo en iglesias cristianas no reconocen este sacramento, sino lo que es más lamentable, en hermanos que se confiesan cristianos católicos tampoco lo practican. Entonces, básicamente, en esta oportunidad, nosotros vamos a recordar cuál es el sustento del sacramento y de la forma en que nosotros lo vivimos. ¿Para qué? Para discernir, para reflexionar si lo estamos viviendo bien, aclarar algunas dudas si las hubiera, y también para tomar la decisión de compartir, de divulgar este sacramento tan maravilloso en todos los hermanos y hermanas que el Señor ponga cerca a nosotros. La confesión. ¿Qué nos dice las enseñanzas protestantes al respecto? Primero, dicen que solo Dios puede perdonar los pecados. Que solo Dios puede perdonar los pecados. Él no ha querido, dicen, comunicar a los hombres el poder de perdonarlos. Primera cosa. Otra cosa que dicen, ¿por qué confesarse con un sacerdote que es un hombre como los demás? Basta confesarse con Dios. ¿Por qué confesarse con un sacerdote que es un hombre como los demás? Basta confesarse con Dios. Y tercero, dice que la confesión no fue instituida por Jesucristo, que la confesión fue establecida por el Concilio IV de Letrán en el siglo XIII. Vamos, hermanos, a responder a lo que los protestantes están argumentando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la palabra de Dios, con la Biblia. Es el Señor el que va a responder y nos va a dar las respuestas a lo que nosotros hemos escuchado. Primero dice, solo Dios puede perdonar los pecados. Él no ha querido comunicar a los hombres el poder de perdonarlos. Es lo que dicen y afirman. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? En Mateo 18:18 dice, yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Repito,
Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es una promesa. Después veremos el momento en que Cristo confiere este poder a sus apóstoles. Consecuencia de lo que hemos escuchado. Con estas palabras, Jesucristo prometió a los apóstoles el poder de atar y desatar las conciencias. Antes había anunciado este poder a San Pedro en particular, Mateo 16, 19. En este poder de atar y desatar está indudablemente comprendido el poder de desatar el vínculo de los pecados, pues ante todo este poder es espiritual y se refiere a los vínculos que llegan a las almas, impidiendo la unión con Dios y su entrada en el cielo. Ahora bien, ¿qué vínculos atan a las almas impidiéndoles conseguir su salvación, sino los pecados? ¿Qué vínculo pueden atar a las almas impidiéndoles conseguir su salvación, sino los pecados? Cristo, entonces, Jesús prometió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. En la segunda parte dicen ellos, ¿por qué confesarse con un sacerdote que es un hombre como los demás? Basta confesarse con Dios. Volvemos a la palabra de Dios. Y dice en Juan 20, 19 al 23. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió, la paz con vosotros. Como el Padre nos envió, como el Padre me envió, también yo os envío. Repito, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Lectura de Juan 20, 19 al 23. Consecuencia de lo que hemos escuchado. No basta confesarse con Dios, toda vez que Dios mismo quiere que nos confesemos con sus representantes. No basta confesarse con Dios, toda vez que Dios mismo quiere que nos confesemos con sus representantes, como acabamos de ver que nos narra San Juan. Es cierto que Dios puede perdonar nuestros pecados directamente. Eso nadie lo niega. Pero quiere, no obstante, perdonarnos por ministerio de sus sacerdotes. También podría darnos la vida directamente por sí mismo, y sin embargo, ha dispuesto que la recibamos por medio de nuestros padres. Entonces, no tiene razón la pregunta que hacen. ¿Para qué decir los pecados a un sacerdote si Jesús simplemente los confesaba? Dicen, ¿para qué decir los pecados a un sacerdote si Jesús simplemente los perdonaba? La respuesta es porque así lo quiso Jesús, como lo hemos escuchado, como lo dice la palabra. Decisión que por lo demás tiene lógica. Porque es verdad que Jesús perdonaba los pecados sin escuchar una confesión. Pero el Maestro Divino leía claramente en los corazones de la gente y sabía perfectamente quiénes estaban dispuestos a recibir el perdón y quiénes no. Jesús no necesitaba esta confesión de los pecados. Ahora bien, como el pecado toca a Dios, a la comunidad y a toda la iglesia de Cristo, por eso Jesús quería que el camino de la reconciliación pasara por la iglesia, que está representada por sus obispos y sacerdotes. Y como los obispos y sacerdotes no leen en los corazones de los pecadores, es lógico que el pecador tiene que manifestar los pecados. No basta una oración
a Dios en el silencio de nuestra intimidad. Por lo demás, es un error afirmar que el sacerdote es un hombre como los demás. Dicen, ¿cómo va a confesar ante un hombre como nosotros, que también es pecador? Es hombre, claro está, pero es también sacerdote. Es hombre, claro está, pero también es sacerdote, y como a tal se haya investido del poder divino de perdonar los pecados. Está investido del poder divino de perdonar los pecados. Vemos en nuestra vida, también el juez es hombre como los demás ciudadanos, pero como juez, delegado por la autoridad competente, es más que ellos, pues tiene autoridad para juzgarlos. Entonces queda claro perfectamente por qué Jesús quiso que sean a través del magisterio que ejercen los sacerdotes, que nosotros vivamos la confesión, ese sacramento maravilloso que Él instituyó. Dice la otra parte, la tercera parte dice que Jesús no instituyó la Eucaristía. La confesión fue establecida en el Concilio IV de Letrán en el siglo XIII. Con la historia se va a responder. Cualquiera que conozca un poco de la historia eclesiástica sabe muy bien que el Concilio IV de Letrán, celebrado en el año 1215, no hizo otra cosa que señalar el tiempo dentro del cual debían los fieles cumplir el precepto divino de la confesión, es decir, a lo menos una vez a cada año, a fin de estimular a los cristianos perezosos a servirse de este medio de salvación instituido por Jesucristo. Es como se ve entonces que no es establecer la confesión el motivo que se trata, al contrario, supone su existencia. Vivamos ya a remarcar lo que la Iglesia nos enseña, que es lo que Cristo instituyó. Jesucristo dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. La potestad concedida a los apóstoles es una participación del poder de Dios. Es una potestad que se ha de ejercer, en todo caso, dependientemente y en nombre de Dios. Dependientemente y en nombre de Dios. No es algo personal. Lo hacen porque es una potestad otorgada por el poder de Dios. Y sabemos y creemos que el poder de Dios no tiene límite, que para Dios no hay imposibles, que Él tiene todo el poder para hacer las cosas como se deben hacer, y así lo hizo. Jesucristo perdonó frecuentemente a los hombres sus pecados, a la Magdalena, a la adúltera, al ladrón en la cruz, al paralítico en su lecho. En este último caso, Jesús insiste en su poder de perdonar los pecados como Hijo del Hombre, contra las murmuraciones de los escribas, que lo acusaban de blasfemo, y obra un milagro para probarlo. Sabiendo, por tanto, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que su misión en la tierra fue la salvación de los hombres que han ofendido a Dios, la significación de sus palabras no puede ser más evidente. Donde dice, como el Padre me envió a perdonar pecados, también yo os envío a vosotros, investidos con mi autoridad divina, para perdonar pecados, en nombre de Dios. A este fin, recibid el Espíritu Santo. Los pecados que perdonareis serán perdonados, los que retuviereis serán retenidos. La ratificación del juicio de tales hombres en los cielos es también declarada por el Redentor, como puede verse en el primero de los textos que antes hemos escuchado. Lo que atéis en la tierra, yo lo ataré. Lo que desatéis, yo lo desataré. Entonces queda pues totalmente claro que Jesucristo dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, que tenemos que hacer a través de ellos, de ese ministerio del sacerdocio, donde nosotros vamos a estar presente a Cristo Jesús y Él nos va a perdonar los pecados. El poder de
el poder de perdonar pecados conferido por Jesucristo a sus apóstoles se extiende también a sus sucesores en el ministerio sacerdotal. Porque a veces han dicho que, o dicen que eso se instituyó a los apóstoles, pero ¿por qué ese poder lo van a recibir los sucesores de los apóstoles? Esto es evidente si se tiene en cuenta que Jesucristo instituyó los medios de salvación no solamente para los tiempos apostólicos, sino para todos los tiempos, hasta la consumación de los siglos. No sería que Jesucristo habló en aquella ocasión solamente a los apóstoles, pues entonces lo mismo debería decirse de otros casos semejantes. Así, por ejemplo, solo a los apóstoles dijo Jesús: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas. Mateo 28, 19. Sin embargo, los mismos protestantes sostienen que el poder de predicar y bautizar pasó a los sucesores de los apóstoles. Luego, lo mismo debe decirse del poder de perdonar o de retener los pecados. Si aquel poder durara porque los hombres lo necesitarán, lo mismo debe afirmarse del poder de perdonar los pecados. Yo creo, pues, hermanos, que la Biblia ha dado respuesta a estas inquietudes y dudas que establecen, dicen, proclaman iglesias que se dicen cristianas, y sobre todo a muchos hermanos nuestros que, confesándose católicos cristianos, no viven este hermoso sacramento, que es el sacramento maravilloso del perdón. Entonces, hermanos, quizás en otra oportunidad ya hablaremos más del detalle de lo que es las características y el sustento de este ministerio, pero que quede en nosotros la certeza que lo que hacemos nosotros los cristianos católicos es lo que Cristo Jesús estableció, y lo estableció con su poder, y nosotros creemos que Él tiene todo el poder para hacer lo que Él considera lo que es bueno, que no hay nada imposible para Él, y nosotros solamente cumplimos lo que Él dice. No razonamos, no pensamos, no es nuestro criterio el que queremos establecer. Lo podemos hacer de otra manera, de esta manera, no importa. Es Dios el que determina lo que debemos hacer, y eso es lo mejor, y en este caso es lo mejor para nuestra salvación. No desaprovechemos, hermanos, de vivir este hermoso sacramento. Es el camino a la gloria, es el camino que Dios en su inmenso poder y misericordia nos ha abierto para un día verlo cara a cara, a pesar de nuestras limitaciones, de nuestros pecados, porque nos abre la puerta del arrepentimiento, de pedirle perdón, de reconocer que no somos nada, que somos pecadores, pero que teniendo a Él delante de nosotros, dispuesto a perdonar el pecado que sea, si nos arrepentimos, Él nos va a escuchar y nos va a perdonar, y nos va a recibir cuando llegue el momento en sus brazos. Confiemos en el amor de Jesús, confiemos en el Espíritu Santo para que nos guíe, y en la Virgen Santísima para que nunca nos aparte del amor de Dios y de cumplir siempre su designio, su palabra y sus dones tan maravillosos que nos ha regalado. Gracias, hermanos.